Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una historia enviada por uno de nuestros suscriptores, la cual trata sobre los oscuros secretos de una casa y un exorcismo que él vivió muy de cerca durante su infancia. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La posesión de mi hermana. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Benny Cerrillo. Antes que nada, te quiero agradecer por haber compartido en tu canal el primer relato que te envié, porque al ver la respuesta de todos, me siento en plena confianza de compartir una segunda experiencia con ustedes, la cual se trata de un acontecimiento familiar muy personal que me gustaría compartir en el canal. En primer lugar, porque toda la comunidad se ha ganado mi entera confianza, pues prácticamente siento como si fuéramos parte de una gran familia virtual. Y en segunda, porque mi relato quizá pueda servir de advertencia para alguien que se pueda ver envuelto en una situación similar, porque lo que sí les puedo decir es que el mal puede manifestarse en muchas formas en esta vida, y a veces las amenazas pueden estar en donde menos las esperamos. Esta es mi historia. Todo sucedió hace varios años, cuando tenía entre 7 u 8 años de edad. En ese entonces, radicaba en la ciudad de San Francisco del Rincón, en León, Guanajuato. Este sitio es famoso en la región del Bajío por la fabricación de sombreros de hoja de palma, los cuales en ese entonces todavía se producían artesanalmente, totalmente a mano. Por esta razón, era común que la mayoría de la población se dedicara a esta actividad, y mi madre no era la excepción, ya que una buena parte de su vida se dedicó a esta dura pero apasionante labor. En ese periodo, y debido a su actividad laboral, mi madre comenzó a tener muchos contactos con las principales familias productoras de estos sombreros, pero había una en especial con la que mi madre tenía mucho contacto. Se trataba de una familia grande, como la mayoría de aquella época, la cual estaba encabezada por una mujer de edad avanzada, quien había tomado el control de la casa y de la producción de sombreros, tras la muerte de su esposo, por lo que su familia y su fábrica eran conocidos como la Casa de la Viuda. Esta mujer, a quien llamaré Doña Carmen, era una señora de edad avanzada, pero sumamente cuidada en su aspecto físico, porque solía verse más joven de lo que realmente era. Siempre portaba un vestido, sombrero y velo color negro, y era conocida por su fuerte apego a la religión católica, ya que en cada rincón de su enorme propiedad había alguna cruz o una estatua referente a esta religión, como santos o ángeles. Una tarde, Doña Carmen visitó nuestra humilde casa para comprarle algunas artesanías y material a mi madre, y entre la plática, le preguntó si conocía a alguna muchachita que le pudiera ayudar con la limpieza de su casa, a lo que mi madre le respondió que sí, ofreciéndole la ayuda de Antonia, una de mis hermanas mayores. Esto debido a los problemas económicos por los que pasábamos en aquel tiempo, además de que en aquella época era común que trabajáramos desde pequeños en este tipo de actividades. Al escuchar la respuesta de mi madre, Doña Carmen pareció satisfecha y de inmediato accedió a la propuesta, por lo que acordaron el pago, horario y actividades que mi hermana debía llevar a cabo en su nuevo empleo, el cual comenzaría al día siguiente, a las 7 de la mañana. Desde el primer día, mi hermana se presentó puntual y con una gran actitud, tal como mis padres nos habían enseñado, por lo que se ganó el respeto y la confianza de Doña Carmen de inmediato,
quien constantemente la felicitaba a ella y a mi madre por su madurez. Pero mi hermana se comenzó a incomodar al paso de las primeras semanas, porque todas las tardes, cuando regresaba a casa para la hora de la comida, nos contaba que sentía algo raro en la enorme casona, que era como si alguien la observara en todo momento, aun cuando ella estaba completamente sola, haciendo sus actividades. Las primeras veces, mi madre le decía que no se preocupara, que podían ser sus nervios al ser su primer trabajo, que cuando sintiera eso, cantara una canción o una alabanza, pero con el paso de los días, mi hermana regresaba cada vez más afligida de la casa de doña Carmen, por lo que una tarde, mientras comíamos, mi madre le preguntó si estaba bien y si los hombres de la casa la trataban con respeto, a lo que mi hermana respondió: sí, todos son muy respetuosos conmigo, desde doña Carmen hasta sus hijos y los trabajadores de la casa, pero recientemente han pasado cosas que me asustan y que me preocupan. Primero, una mañana, cuando tendía las camas, la puerta de la habitación se cerró por sí sola. Lo hizo lentamente, por lo que pensé que había sido el aire, así que volví a abrirla, poniendo una pequeña piedra para que no se cerrara. Pero cuando regresé a las camas, la puerta se volvió a cerrar, pero esta vez con mucha fuerza, como si alguien la hubiera azotado. Al escucharla, yo me enojé y corrí rápidamente para abrirla, pensando que me habían hecho una broma, pero cuando la abrí, no había nadie, solamente estaba yo en la habitación y en la casa. Otro día, cuando estaba recogiendo las hojas secas del jardín, la llave de la manguera se abrió sola, por lo que la manguera se levantó por la presión y empezó a aventar agua por todos lados. Esa vez me mojé toda y tuve que limpiar más de lo normal, pero nuevamente yo estaba sola en la casa y no había nadie conmigo. Y esta tarde, antes de venir a la casa, cuando terminé de lavar, secar y acomodar los trastes, las llaves de todos los lavabos se abrieron al mismo tiempo, y eso ya me dio más miedo, porque fue al mismo tiempo, como si la cosa que me asusta pudiera estar en todos lados y en todo momento dentro de la casa. Después de decir eso, mi hermana se soltó a llorar. Lo hizo con mucho sentimiento y decía constantemente que ella ya no quería regresar a esa casa, que no había dicho nada porque no quería que mi madre pensara que no la quería ayudar a trabajar. Esa tarde, mi madre la abrazó y la calmó y le dijo que hablaría con doña Carmen para decirle que ya no trabajaría ahí, pero que por responsabilidad debía terminar la semana que estaba en curso para que la señora pudiera encontrar a alguien más que le pudiera ayudar. Mi hermana accedió al trato y ese mismo día mi madre se lo hizo saber a doña Carmen, claro, sin decirle los verdaderos motivos de la renuncia de mi hermana. Al día siguiente, mi hermana regresó a la casa de la viuda, portando una cadenita con un crucifijo que mi madre le había regalado, para que la protegiera los 3 días restantes que le quedaba a la semana. Y cuando regresó del trabajo, nos contó que no le pasó nada extraño, que todo había transcurrido como un día normal. Esa tarde, cuando terminamos de comer, recuerdo que de la nada, el día se nubló por completo y comenzó a caer una fuerte lluvia, la cual fue tan violenta que terminó por derrumbar una de las habitaciones de nuestra casa de adobe, pero aún así, para nosotros como niños, fue algo que no nos importó mucho, por lo que jugamos toda la tarde con el agua que se filtraba por el techo. Pero cerca de las 8 de la noche, cuando ya estábamos todos en nuestras camas, algo extraño sucedió. Yo estaba jugando con mi hermana Antonia, ella con una muñeca y yo con un carrito. Estábamos sentados en mi cama, cuando de pronto ella se paralizó por completo. Primero, pensé que estaba jugando, porque se puso recta y firme como un soldado, con la mirada fija en la nada. Pero después, de un solo golpe,
se acostó en la cama, como si fuera una vil tabla, y con los ojos abiertos, sin parpadear y con la voz entrecortada, comenzó a decir: «Un muerto, un muerto, ahí está, en el techo, está enojado, muy enojado». Al escucharla, le comencé a gritar, diciéndole que dejara de jugar, que ya no era gracioso, pero justo en ese momento, su cadenita con el crucifijo se movió por sí sola. Al inicio, solo temblaba, pero segundos más tarde, se levantó y la cadena empezó a lastimar el cuello de mi hermana, como si alguien invisible se la quisiera arrancar. Justamente en ese instante, cuando la cadena estaba flotando y jalando en el aire, los ojos de mi hermana se pusieron totalmente en blanco y ella comenzó a repetir varias frases, con una voz más ronca, como si estuviera en un tipo de trance. «Ella es mía. No la dejaré ir. Me tiene que ayudar». En ese momento, salí corriendo del cuarto, gritándole a mis hermanas y a mi mamá. Mi madre llegó de inmediato, y cuando la vio, intentó hacerla regresar en sí, pero Antonia no respondía, solamente estaba con los ojos en blanco y repitiendo las mismas frases con aquella horrible voz. Entre la desesperación, mi madre le dijo a una de mis hermanas que fuera con doña Sandra, una de nuestras vecinas, quien era una anciana que solía hacer limpias. Doña Sandra llegó unos 10 minutos después a nuestra casa, acompañada de su esposo y de su hijo mayor, quienes cargaron a mi hermana y la llevaron de inmediato a su casa, donde tenía un enorme Cristo y varias figuras religiosas, además de muchas plantas y elementos con los que ella solía trabajar. Cuando llegamos, doña Sandra hizo un círculo de sal en el piso, y después de acostar a mi hermana en medio, comenzó a rezar varias oraciones, y entre ellas le daba órdenes a lo que fuera que estuviera dentro de mi hermana, diciéndole que ese no era su cuerpo e insultándolo de distintas formas para que dejara de atormentarla. Al principio, mi hermana no respondía, solamente seguía con los ojos en blanco, diciendo una y otra vez aquellas horribles frases. «Ella es mía. No la dejaré ir. Me tiene que ayudar». Pero tras preparar rápidamente un líquido en una botella, doña Sandra tomó un pedazo de algodón, lo mojó con aquella sustancia y se lo dio a oler a mi hermana. Al olerlo, casi de inmediato, sus ojos regresaron a la normalidad, pero apenas tomó un poco de conciencia, empezó a decir desesperadamente: el muerto sigue ahí, está flotando arriba de mí, está enojado y se está burlando». Apenas dijo eso, volvió a caer en trance, y entonces vino lo peor, porque tras poner sus ojos en blanco, volvió a repetir aquellas frases, pero esta vez con una voz más enojada. «Ella es mía. No la dejaré ir. Me tiene que ayudar». En ese momento, el esposo de doña Sandra y sus hijos nos sacaron a mis hermanas y a mí del cuarto donde estaban haciendo el exorcismo, pero justo cuando me estaban sacando por la puerta, alcancé a ver a lo lejos que el cuerpo de mi hermana comenzó a levitar. Lo hizo sobre varios centímetros del suelo, pero eso es todo lo que alcancé a ver, porque creo que en ese momento también me desmayé del susto y del miedo por ver aquella escena. De acuerdo a lo que cuenta mi madre, en efecto, el cuerpo de Antonia se levantó varios centímetros del piso y sus brazos y piernas comenzaron a ser jalados en cada dirección, como si aquel ente quisiera desmembrarla. Pero justo en ese momento,
Doña Sandra sacó un crucifijo especial, varias plantas y mucha agua bendita, y tras decir varias oraciones en latín, pudo hacer que aquel ser que estaba poseyendo a mi hermana se fuera por completo, dejando varios daños físicos en su cuerpo, pero gracias a Dios, ninguno de gravedad. Esa misma noche, mi madre, doña Sandra y su familia estuvieron en vela cuidando a mi hermana, y durante la madrugada, mi madre le contó a doña Sandra que Antonia trabajaba en la casa de la viuda, y le contó todo lo que mi hermana decía que pasaba ahí. Al escucharla, doña Sandra le dijo que no permitiera que regresara a esa casa, porque ahí había mucha maldad, y porque aquella familia ocultaba algo muy oscuro desde hace varios años, que ella ya había intentado entrar astralmente a ese terreno para ver qué era lo que sucedía, pero que había algo que no la dejaba ver más allá de sus paredes, que era como si en ese terreno reinara el mal y la muerte. Con todo esto en mente, al día siguiente, mi madre fue a la casa de doña Carmen para decirle que mi hermana ya no regresaría, que se había puesto mal. Sin embargo, la viuda no pareció creerle, y tras su insistencia, mi madre terminó por contarle lo que había pasado la noche anterior, obviamente omitiendo la advertencia de doña Sandra. Al escucharla, cuenta mi madre que doña Carmen fingió preocupación, pero que algo le decía que aquella mujer sabía lo que pasaba en su casa, y eso lo confirmó segundos después, cuando uno de los hijos de la viuda dijo: «Quizá Antonia ha estado viendo a mi papá. Él dejó mucho dinero enterrado en esta casa y no nos ha querido decir dónde está, pero si ella le pregunta, es posible que sí le diga la ubicación». A lo que doña Carmen respondió: «Señora, si su hija nos ayuda, podemos darle una parte del dinero que encontremos. Eso les serviría mucho a ustedes. ¿Qué le parece la idea?», le dijo doña Carmen a mi mamá, con una actitud de maldad y ambición en su mirada. «Claro que no. Mi hija no los ayudará con eso. Yo no la voy a exponer. Vea nada más cómo quedó después de trabajar aquí. A mí me importa su salud y bienestar, pero a ustedes solo les importa el dinero», le dijo mi madre mientras salía de la casa de la viuda para no regresar jamás. La siguiente semana a este encuentro, mi hermana estuvo un poco mejor, aunque por las noches decía que seguía sintiendo esa sensación de que alguien la observaba, aún estando en nuestra casa, además de que tuvo un par de pesadillas, donde un hombre de edad avanzada le decía que regresara a la casa de la viuda. Ante esta situación, mi madre llevó a Antonia con un sacerdote, quien le rezó durante varios minutos, y al terminar, ella se desmayó, perdiendo la conciencia por unos cuantos minutos, pero al despertar, el sacerdote le colgó en su cuello una medalla de San Benito, con la cual mi hermana nunca volvió a presenciar ningún tipo de manifestación, ni a sentir que alguien la estaba observando. En los años siguientes, varias muchachas trabajaron en la casa de la viuda, y todas apenas duraban unos cuantos meses, para nunca más regresar. Nosotros nunca supimos si pudieron o no sacar ese supuesto dinero, o si era verdad aquella historia que contaban, porque también puede ser que querían a estas muchachas de sangre pura para algo tan oscuro que ni siquiera se puede contar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la experiencia que vivió la hermana de Benny? Muy fuerte, ¿verdad? Personalmente, creo que las cosas nunca terminan bien cuando hay tesoros enterrados en un terreno, porque estos fueron ocultados con algún sentimiento bajo, y ese mismo sentimiento, tras la muerte del dueño, transmuta en algo más oscuro,
con lo que difícilmente podemos lidiar. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido o conocido alguna experiencia paranormal con un dinero enterrado, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una araña. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.